revelado, el maldito fantasma que repta en la zona rosa y otras historias. ESCALOFRIANTS. La zona rosa vibra y pulula de vida durante el día, pero al caer la noche, las sombras se vuelven siniestras. Lia, una joven de 24 años, siente un escalofrío recorrer su espalda mientras cierra el café donde trabaja, sintiéndose en el centro de miradas ocultas. Risas y charlas llenan el aire, pero al caer el sol, se siente atrapada en un laberinto de oscuridad, alejado de la luz de los neons y lleno de secretos. Una noche, sus amigos murmuran sobre un fantasma, la reptadora, una figura que se desliza en las sombras, llevando consigo la tristeza de quienes ya no están. El corazón de Lia late más rápido cada vez que escucha su nombre, especialmente desde que un cliente habitual desapareció sin dejar rastro. La tensión en el aire se convierte en un canto discordante que reverbera en su mente mientras la paranoia la consume. El eco de sus risas se desvanecía tras la barra del café. Cuando cierra, la brisa nocturna trae consigo un frío que la hace estremecer. Las calles parecen murmurar sus miedos. ¿Qué pasa aquí?, se pregunta, mientras camina, mirando por encima de su hombro, sintiendo que algo siniestro la sigue, acechándola en cada esquina. La policía, que debería cuidar a la gente, es más confusa que útil, luciendo perdidos ante los rumores que corrían. Ese mismo día, la figura de una mujer aparece en la esquina de la calle, mirándola con ojos que parecen conocer su dolor. Lia siente un nudo en el estómago, pero cuando se acerca, la mujer desaparece. Su corazón late con fuerza, y un grito desgarrador se escucha en su edificio esa noche. Lia y su familia se asoman, pero solo encuentran silencio. La incertidumbre se convierte en una sombra que se cierne sobre sus vidas. ¿Qué está pasando realmente? La tensión se intensifica en cada paso que da, su mente llena de visiones aterradoras. Cada sombra se transforma en un potencial peligro que acecha. Un día, una anciana vecina comparte un antiguo secreto sobre la reptadora, revelando que puede estar vinculada a aquellos que han sido traicionados. La idea le da vueltas en la cabeza, y el miedo empieza a manifestarse. Lia siente que su vida y la de su familia están en la mira de un terror indescriptible. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, Lia abre un viejo diario que pertenece a un vecino desaparecido. Cada palabra parece escapar de la página, resonando con una verdad aterradora. La última nota la paraliza. La descripción del espíritu refleja no solo a su familia, sino a alguien en quien ha puesto toda su confianza. El terror se convierte en un grito ahogado en su garganta, y un pensamiento la atormenta: ¿podrán salvarse antes de que el verdadero monstruo salga de las sombras? Mientras la oscuridad se cierne, siente que el tiempo se agota y debe descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. Lia no pudo conciliar el sueño. La imagen de la mujer en la esquina todavía la atormentaba, y la desazón se aferraba a su pecho como un abrazo de hielo. La luz de la mañana entraba en su habitación, pero se sentía más opaca que nunca. Su mente estaba atrapada en un ciclo interminable de preguntas. ¿Qué secreto ocultaba ese diario? ¿Quién la había traicionado? Un pensamiento la inquietaba cada vez más: ¿acaso la reptadora tenía algo que ver con su familia? Al día siguiente, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. La voz de la anciana resonaba en su mente, y la urgencia de la situación la motivaba a investigar más. Tras cerrar el café, se dirigió a la biblioteca local, un edificio antiguo lleno de estantes desgastados y susurros de historias olvidadas.
El odioso silencio la envolvía a medida que buscaba entre los libros sobre leyendas urbanas, revisó uno tras otro, cada página le revelaba horrores que reflejaban lo que había escuchado en la zona rosa. La reptadora no solo era un relato, su historia estaba llena de traiciones y la desaparición de seres queridos. Mientras hojeaba un libro, sus ojos se detuvieron en un dibujo que la dejó sin aliento. Era una representación de la figura que había visto, una mujer con una larga cabellera oscura y una mirada vacía. La descripción era escalofriante, se decía que la reptadora tenía el poder de manifestar los temores más profundos de quienes la veían, con una mezcla de pánico y determinación. Leah comenzó a investigar historias más específicas. ¿Había otros desaparecidos? ¿Hubo advertencias que nadie escuchó? Se adentró en relatos de personas que habían estado conectadas a la figura. Cada historia era más inquietante que la anterior, llenas de sombras y murmullos. La sensación de ser observada se intensificaba. A cada paso, un escalofrío recorría su espalda y un sudor frío le empapaba la frente. Al salir de la biblioteca, la noche había caído. Leah sintió como si todo el aire saliera de sus pulmones. Las calles desiertas se sentían como un confinado laberinto. Con la cabeza llena de miedo, regresó a casa, pero no pudo ignorar las sombras que parecían moverse en la esquina de su visión. Las risas de la zona rosa se transformaron en ecos burlones. De repente, un grito desgarrador atravesó la oscuridad. El sonido provenía de un callejón cercano. Leah se detuvo, el corazón latiéndole descontroladamente. Con cada latido, el eco del grito reverberaba en sus oídos. ¿Debía acercarse? ¿O retirarse y seguir su camino, ignorando lo que podría ser un horror más? La curiosidad la dominaba, aunque la razón gritaba por su seguridad. Se armó de valor y, con paso titubeante, se adentró en la oscuridad del callejón. Lo que encontró detuvo su respiración. En el suelo, una figura inerte yacía, cubierta de sombras. El rostro pálido y desolado pertenecía a un desconocido, pero su mirada era una mezcla de terror y súplica. Leah se agachó, atrapada por un impulso oscuro. En ese momento, una mano helada tocó su hombro. Se congeló, un grito atrapado en su garganta. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y una voz susurrante dijo: «Ella está entre nosotros, busca la verdad o será demasiado tarde». Cuando Leah se dio vuelta, el callejón estaba vacío, y la figura en el suelo desapareció en la penumbra. Un miedo profundo se apoderó de ella. La urgencia de descubrir lo que realmente estaba pasando en la zona rosa la envolvió como una mariposa atrapada en una tela de araña. ¿La reptadora ya la había marcado? ¿Podría escapar de su destino? Esa noche, Leah supo que estaba en el centro de algo mucho más oscuro y peligroso de lo que imaginaba. La cuenta regresiva empezaba, y ya no había vuelta atrás. La verdad la perseguía, y antes de que pudiera ignorar esas sombras, una imagen aterradora apareció en su mente: las caricias mortales de la reptadora a punto de alcanzar a quienes habían traicionado. ¿Podría Leah enfrentar esos secretos enterrados y salir con vida, o se convertiría en otra víctima perdida en la oscuridad? Leah no podía dejar de pensar en lo que había oído. La voz misteriosa todavía resonaba en su mente, un eco inquietante que no la dejaba en paz. Decidida a desentrañar ese misterio oscuro, se dirigió al café al día siguiente con la mente llena de preguntas. Sus compañeros notaban que algo la atormentaba, su sonrisa habitual se había desvanecido, y su mirada era de pura inquietud. Mientras servía café a una clienta habitual, escuchó a un grupo de jóvenes hablando sobre las desapariciones en la zona rosa. Susurraban sobre una reciente tragedia: una mujer había desaparecido sin dejar rastro, justo en la misma esquina donde Leah había visto a la reptadora. Una sensación de pavor se apoderó de ella. Recordó el pálido rostro y la mirada suplicante del hombre en el callejón. ¿Acaso había sido otra víctima? Después del turno, acumuló valor y se adentró nuevamente en la zona rosa.
La luz del día moría lentamente, y las sombras comenzaron a deslizarse entre los edificios. El aire era denso y opresivo, como si todo el lugar se contuviera la respiración. A cada paso, los ecos de risas y conversaciones se desvanecían, dejando solo un pesado silencio. Se detuvo frente a la esquina donde había visto a la raptadora aquella noche. El lugar parecía aún más sombrío bajo la tenue luz de los faroles. Allí, Lía sintió que algo la empujaba a mirar más allá de lo visible, como si una fuerza invisible tirara de ella. Con extrema cautela, se agachó y comenzó a investigar el suelo. Fue entonces cuando notó el brillo de un objeto. Con un poco de esfuerzo, sacó una pequeña caja de metal. La abrió con manos temblorosas y su corazón dio un vuelco al descubrir dentro un amuleto. Era una serpiente enroscada, su forma estilizada parecía casi viva. Un escalofrío le recorrió la espalda. La serpiente representaba traición, maldad y engaño en muchas culturas. A su alrededor, las sombras comenzaron a danzar. Lía sintió la necesidad de huir, pero algo la detenía. En ese instante, su teléfono vibró. Era un mensaje de voz. Su amigo Eduardo, preocupado por su estado, le había enviado un mensaje inquietante: Lía, tuve un sueño raro anoche, vi a una mujer que me decía que debía advertirte. Te ve y no está sola. Ten cuidado. Un aire helado comenzó a soplar, y el ambiente se volvió opresor. Con el amuleto en la mano, Lía decidió que debía regresar a casa. Al levantarse para marcharse, su corazón se detuvo. En la esquina de la calle, allí estaba la mujer de su pesadilla, observándola con esos ojos vacíos y penetrantes. No había duda, era la raptadora. Su presencia era casi palpable, como si el mismo suelo temblara a su alrededor. Lía dio un paso atrás, tropezó y cayó. La serpiente en el amuleto pareció brillar intensamente, como si estuviera viva, pulsando con una advertencia silenciosa. La mujer se acercaba lentamente, su sonrisa era una mezcla de añoranza y malicia. Lía, petrificada, recordó la voz del anciano: busca la verdad o será demasiado tarde. ¿Era este el momento de descubrir esa verdad aterradora? Podía sentir la sombra de la mujer acercarse, la tensión del momento la envolvía. ¿Por qué estaba tan interesada en ella? Justo cuando la distancia entre ellas se redujo a unos pasos, Lía sintió una oleada de poder proveniente del amuleto. ¿Podría usarlo contra la raptadora o sería suficiente para salvarla de su destino oscuro? Con la mente al borde del colapso, Lía se dio cuenta de que la verdad la había encontrado, pero su interés venía con un precio. La oscuridad la acechaba, y no tenía tiempo para dudar. Un ruido de pasos resonó detrás de ella, una amenaza inmediata. ¿Era la raptadora quien la perseguía, o había algo más que había despertado su furia? El aire se volvía más denso, y la amenaza se acercaba, visible y tangible. En ese momento, supo que estaba a punto de enfrentar la verdad que había eludido toda su vida. ¿Pero a qué costo? La oscuridad se cierne sobre ella. Podría luchar y ganar, o sería devorada por los secretos que habían estado ocultos durante ¿tanto tiempo? La noche apenas comenzaba, y la verdadera pesadilla estaba a punto de revelarse. Lía apenas pudo incorporarse del suelo, el amuleto aún brillando en su mano como un faro en medio de la oscuridad. El frío extremo la envolvía, pero no era solo la temperatura, era la desesperación, el terror palpable que surgía de la presencia de la mujer. La raptadora parecía más etérea que antes, como si fluctuara entre las sombras, su sonrisa cada vez más amplia y retorcida. Mientras el sonido de pasos se intensificaba detrás de ella, Lía sintió el pánico incrementar en su pecho. Su mente gritaba que debía escapar, que si se quedaba más tiempo podría perderse para siempre en ese mundo tenebroso. Pero el amuleto la instaba a permanecer, a enfrentar el horror. ¿Quién eres?, logró preguntar, su voz resonando en el vacío como un eco temeroso. La mujer se detuvo a pocos pasos, inclinando la cabeza, como si la apreciara.
Sus ojos vacíos parecían leer cada pensamiento de Lía, desgarrando su alma con su mirada. «Soy lo que buscas, Lía», susurró, la voz suave y seductora como un canto de sirena, pero cargada de oscuridad. «He venido a mostrarte lo que verdaderamente sucede en la zona rosa». Una corriente eléctrica recorrió el cuerpo de Lía. La conversación de sus compañeros resonó en su cabeza, las desapariciones, los rumores. Una oleada de recuerdos de las noches en el café, las historias contadas en voz baja, la angustia de mujeres que nunca regresaron. Se daba cuenta de que no solo era ella quien enfrentaba la sombra, había un tejido de vidas y misterio que la envolvía. «No, no quiero saber», gritó, retrocediendo, casi olvidando el amuleto en su mano. La raptadora sonrió, una mueca cruel que parecía disfrutar del miedo ajeno. «Te has adentrado demasiado, querida. No puedes escapar de lo que ya está conectado contigo. Esta ciudad guarda secretos y tú eres parte de ellos». En ese instante, Lía sintió un viento helado que erizaba sus brazos y sacudía su cabello. Las sombras danzaban con más fuerza a su alrededor, como si cobraran vida propia. El eco de risas distantes se intensificó, sonando como lamentos ahogados. «Tu amigo», continuó la mujer, «no será el último en advertirte. Todo lo que pasó, todos los que se han ido, pueden volver a vivir si tan solo dejas que él te guíe». Lía no comprendía completamente lo que decía, pero una sensación de traición la recorrió. Eduardo, su confidente, su amigo. ¿Qué conexión tenía él con todo esto? La mente de Lía giraba, atrapada entre la urgencia de descubrir la verdad y el deseo de escapar de su destino. Dio un paso atrás y otro, pero la figura se acercaba incesantemente. «Quiero la verdad», dijo Lía, su voz apenas un susurro, pero con una determinación sin precedentes. «Muéstrame». La raptadora dejó escapar una risa profunda, resonante, mientras el aire a su alrededor oscilaba. «Entonces, prepárate, Lía. El precio es alto y no todos están listos para pagarlo». De repente, el suelo tembló. Un grito lejano atravesó la noche, y Lía sintió que la realidad a su alrededor se rompía. Las luces de la zona parpadearon, y un frío inexplicable la envolvió. La figura de la mujer se desdibujó, y el mundo de sombras que la rodeaba parecía transformarse, revelando un escenario aterrador que Lía nunca había imaginado. El amuleto siguió brillando intensamente y, por un momento breve, Lía comprendió que su destino estaba entrelazado con todos los misterios de la zona rosa. Entonces, con una valentía que nunca supo que poseía, decidió seguirla hacia la oscuridad, adentrándose más en el misterio que llevaría al descubrimiento de verdades aterradoras. Mientras cruzaba el umbral a lo desconocido, su mente se volvió a Eduardo. ¿Quién sería el próximo en desaparecer, o peor, qué secretos y sombras arrastraría consigo? Y justo ahí, cuando parecía que el terror iba a revelarse, una figura familiar emergió de las sombras. Una sonrisa en su rostro, la de su amigo. Antes de que pudiera gritar su nombre, el aire se volvió pesado y profundo. La verdad empezaba a desenmascararse, lenta pero implacablemente. Pero lo que vino después superaría cualquier pesadilla imaginable. Lía sintió que su corazón se detenía cuando la figura emergió de las sombras. Eduardo, su amigo de confianza, estaba allí, con una sonrisa extraña que no encajaba con el lugar. El brillo del amuleto iluminaba su rostro, revelando una expresión que Lía no podía identificar. Era como si el Eduardo que conocía se hubiera desvanecido, reemplazado por un ser que portaba una carga oscura. «Lía, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz sonando a la vez familiar y distante. Ella se acercó titubeante, sus manos temblorosas aún sosteniendo el amuleto. Una mezcla confusa de alivio y miedo la invadió. Había algo en su mirada, un destello de intensificación que la hacía dudar de su lealtad. «Eduardo», susurró. «¿Qué está pasando?». El silencio se prolongó, y Lía pudo sentir la tensión en el aire, como un resorte a punto de romperse. Eduardo empezó a moverse hacia ella,
pero sus pasos eran lentos y calculados, como si cada movimiento estuviera lleno de intenciones ocultas. Vine a advertirte. No debes confiar en ella, dijo, señalando con la cabeza hacia la raptadora, cuya risa resonaba en el aire, un eco oscuro y burlón que reverberaba en la mente de Lía. ¿Por qué? ¿Qué sabes?, preguntó Lía, la angustia apoderándose de su voz. Eduardo dio otro paso, la luz del amuleto iluminando su rostro de una manera que revelaba más sombras que claridad. La zona rosa tiene luces y sombras que no ves, hay cosas que se esconden bajo la superficie. La mujer que has visto, es parte de todo esto. Algunas mujeres no regresan porque hacen tratos con ella, le ofrecen algo a cambio de sus vidas. Lía sintió que el estómago se le encogía. Las historias que había oído en el café, las desapariciones, se agolpaban en su mente como fantasmas en una ceremonia ritual. Tú también, murmuró, incapaz de soportar la verdad si él también estaba involucrado. No, yo la detendré. Pero tú también debes hacerlo. Tienes que usar el amuleto. Es una conexión, un hilo que puede desgarrar el tejido de esta oscuridad, explicó Eduardo. La raptadora se movió un paso más cerca, su sonrisa cada vez más amplia, sus ojos resplandecían con un brillo antinatural. Lía, ¿sabes lo que es realmente el amuleto?, preguntó, su voz como un susurro veneno. Es la llave a la verdad, pero también a tu perdición. ¿Tu amigo solo está asustado? ¿Realmente crees que lo salvarás? Lía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El dilema la desgarraba, debería confiar en Eduardo, en su amistad de años, o en la mujer cuya voz radiaba un poder terrorífico y seductor. La verdad puede abrir puertas, pero también puede encerrarte para siempre, intervino la mujer, su tono melodioso pero cargado de advertencia. El aire se volvió cada vez más pesado. Lía miró a Eduardo, buscando respuestas en su mirada, pero ésta solo reflejaba incertidumbre, un mar de dudas inquietantes. Eduardo, ayúdame, su voz tembló, diciendo en voz alta lo que su corazón ya sabía en silencio. Sus palabras parecieron despertar algo en el ambiente. Un viento helado azotó el lugar, llevando consigo risas malignas y ecos de susurros que hablaban de antiguas tragedias. La raptadora levantó una mano, y de su palma surgió una sombra serpenteante que comenzó a acercarse hacia Lía. No puedes escapar, querida, dijo, sonriendo. La verdad es un espejo, a veces es mejor no mirarse en él. Lía, viendo cómo la sombra avanzaba hacia ella, sintió la presión de una decisión inminente. ¿Sería el amuleto su salvación o su condena? Los ojos de Eduardo la miraban, suplicantes, pero el tiempo se estaba acabando. La sombra tocó su piel, y una explosión de memoria la envolvió. Podía ver visiones de mujeres que habían desaparecido, sus rostros desgastados y llenos de desesperación. Fue entonces cuando Lía comprendió que la verdad que debía atesorar era más oscura de lo que había anticipado. Justo cuando estaba a punto de decidirse, un grito desgarrador resonó detrás de ella. La oscuridad se hizo más concreta y Lía supo que cada segundo contaba. Tú eres la última, gritó la raptadora, llenando el aire de terror y desafío, y en ese instante de revelación, el verdadero horror comenzó a desatarse. La sombra se retorció como una serpiente viviente, y Lía sintió su fría energía calar hondo en su piel. La risa de la raptadora se intensificó, resonando como un eco en una caverna. Cada risa era un recordatorio de las almas perdidas que había tragado, llevándose con ellas los suspiros de una vida no vivida. Eduardo extendió su mano, como si a través de ese gesto pudiera alcanzar a Lía y traerla de vuelta al mundo seguro que conocían. Pero algo diferente brillaba en sus ojos, desesperación. ¿Era miedo lo que Lía estaba viendo, o había algo más profundo que se ocultaba tras su mirada? Lía, confía en mí, gritó, pero su voz se desvaneció en la cacofonía del momento. Lía, aún sintiendo el ardor de la sombra, reconoció el desafío de la mujer frente a ella. La raptadora se acercó más, su figura se alzaba imponente bajo la luz del amuleto que, por un instante, parecía parpadear con vida propia.
La mujer no era solo una figura aterradora, era un vórtice de seducción, de promesas que hacían temblar las estructuras de su mente. Tú eres especial, niña. Has sobrevivido a lo que otros no. Debes hacer una elección, y yo te puedo ayudar. Te ofrezco poder y conocimiento, dijo la raptadora, su voz envolvente como un abrazo tibio en una noche fría. Solo debes dejar ir lo que no necesitas hasta lo que más amas. No la escuches, gritó Eduardo, su propio miedo ahora palpable. Su poder proviene del sacrificio. Ella te ofrecerá una mentira disfrazada de verdad. El viento aulló, como si la misma oscuridad estuviera dialogando. Lía sintió el amuleto vibrar en su mano, como un corazón latiendo en sincronía con su propio pánico. La oportunidad de salvar a Eduardo y, a la vez, liberarse de la amenaza parecía girar como una hoja al viento. Pero el costo era incierto. La raptadora sonrió, y Lía pudo ver cómo su piel parecía escurrirse como lava derretida. Era un espectáculo dantesco. Lía tragó saliva, el terrible dilema colmaba su mente. ¿Arriesgar su vida y la de su amigo por un poder que podría desatar algo peor? ¿O unirse a la oscuridad en un pacto que podría alimentarse de su alma? Las mujeres que han hecho tratos conmigo nunca regresaron. Pero tú puedes ser diferente. Tienes el amuleto. Usa su poder. La mujer alzó la mano, y la sombra se desenredó, extendiéndose a Lía, como un manto que la invitaba a unirse a la penumbra. Eduardo dio un paso adelante, su rostro ahora desencajado y lleno de angustia. Lía, no. Tienes que elegir. No te conviertas en lo que ella quiere que seas. No puedes dejar que esta oscuridad te consuma. Recuerda quién eres. El pasado no importa, afirmó la raptadora, interrumpiendo su protesta. Lo que importa es el presente y lo que puedes alcanzar. Es tu decisión. Lía miró alternativamente a Eduardo y a la figura amenazante frente a ella. Su corazón latía con una potencia frenética, como si en ese instante el tiempo se hubiera detenido. El aire se tornó más denso, casi palpable a su alrededor, lleno de ecos de vidas que habían hecho pactos antes de ella. De repente, un destello. La luz del amuleto, casi un grito de auxilio, pareció reavivarse en su mano. Lía podía sentir su conexión, cada posibilidad y cada riesgo fluyendo a través de ella. Era ahora o nunca. Con cada fibra de su ser, realizó una elección que alteraría todo lo que conocía. Una explosión de luz irradió del amuleto, y el ambiente estalló en un caos indescriptible. No, gritó la raptadora, maldiciendo entre dientes. Lía se sintió ser arrojada hacia atrás, como si los cimientos del universo en torno a ella se estuvieran desmoronando. Desde las sombras, un rugido de furia resonó, trayendo consigo visiones de otros mundos y otras realidades que parecía estar explorando. Y en medio de aquella atmósfera convulsa, Lía escuchó un susurro en su oído, un eco familiar que grita desde dentro de su corazón. Algo antiguo despertaba, y entendió que su elección no traería solo el poder, sino también una revelación definitiva acerca de la raptadora y su propia existencia. Cuando finalmente sus pies tocaron el suelo nuevamente, se dio cuenta de que ya nada sería igual. La risa de la raptadora se había silenciado, y un profundo silencio envolvía la escena, pero en el fondo de su mente, algo sibilante empezó a deslizarse. No has acabado, Lía, lo peor está por venir. Y entonces, en ese silencio inquietante, la sombra se movió de nuevo, como si aguardara el momento oportuno para revelarse, y Lía comprendió que su batalla apenas comenzaba. La tristeza y el vacío quedaron suspendidos en el aire, como un eco de lo que había sido un instante de luz. Lía se encontraba de pie, su mente girando sin rumbo, su corazón golpeando en su pecho con la fuerza de un tambor. Todo había cambiado y, sin embargo, la amenaza seguía presente, más real que nunca. La sombra que habían enfrentado se había desvanecido, pero no sin dejar atrás una huella de pesadez. El amuleto brillaba tenuemente en su mano, ahora algo más que un objeto,
parecía latir como si tuviera su propia vida, su propio susurro. Recordó la voz de la reptadora, resonando en los rincones de su memoria. Lo peor está por venir. Lía, la voz de Eduardo, quebrada, la trajo de regreso a la realidad. Su amigo estaba allá, desequilibrado, como un marinero a punto de caer del barco. El terror en su mirada era más intenso que nunca. ¿Estás bien?, preguntó ella, insegura de sí misma y del amuleto que aún sostenía. Lo que había hecho en el instante anterior era un misterio. ¿Qué poder había desatado? Eduardo avanzó, sus pasos temerosos. Todo a su alrededor pareció encogerse, como si la oscuridad tratara de absorberlo. Cualquier parte de la bruma que rodeaba la escena parecía retorcerse en complicidad con la sombra que había estado presente. No, no estoy bien. Su voz se rompió, y Lía notó cómo miraba hacia atrás, como si temiera que la reptadora regresara en cualquier momento. Había algo más detrás de su angustia, una sombra que no se refería a la mujer, sino a un terror más oscuro. Siento que están viniendo. El aire frío recorrió la piel de Lía y, por un momento, recordó las historias que contaban sus abuelos sobre almas rebeldes que se negaban a abandonar la tierra. Pero esto no eran simples leyendas, era una advertencia, una verdad aterradora que palpitaba en su interior. La sombra había prometido algo más que poder, había una conexión que no podía ignorarse. Se preguntó si había desencadenado algo que ya existía. ¿Quién viene?, preguntó, crucial, mientras la ansiedad le atenazaba la garganta. Las sombras crecieron a su alrededor, deformándose en figuras difusas, como un agua turbia a punto de desbordar una presa. Era un panorama que prometía desatar pesadillas. Su respiración se aceleró, los ecos retumbaban en su mente. No lo sé, pero siento que están buscando algo. Eduardo retrocedió, temblando. Algo en nosotros. Lía sintió el amuleto titilar en su mano, como si intentara conectarse con las energías oscuras que ahora las rodeaban. Comprendió que tenían que ser rápidos, o podría ser demasiado tarde. Vámonos, gritó, y tomó la mano de Eduardo, tirando de él hacia lo que parecía ser la única escapatoria en medio de la penumbra. Corrieron, el sonido de sus pasos resonando en el aire denso, cada eco capturando sus gritos silenciosos de miedo. La oscuridad parecía crecer detrás de ellos, ansiosa, como un depredador al acecho. Cuando llegaron a un claro más iluminado por la luna, lo que encontraron los dejó helados. El pueblo estaba vacío, los rostros familiares desaparecidos. Las casas, una vez llenas de risas y música, ahora parecían tumbas silenciosas. La atmósfera era palpable y pesada, incluso la brisa se sentía tensa, como una cuerda a punto de romperse. Todo estaba bañado en un silencio tan denso que parecía gritarles a la cara. ¿Dónde están todos?, preguntó Eduardo, la voz cargada de incredulidad. Lía miró la oscuridad nuevamente, tratando de ignorar la sensación de que algo observaba, algo que no deberían haber despertado. Una figura esquelética apareció a lo lejos, deslizándose entre las sombras, sin estar segura si hacía parte de su imaginación, pero un chillido familiar la llenó de terror. «Lía», gritó Eduardo. «¿Qué hemos hecho?». El amuleto empezó a vibrar de nuevo, apenas un murmullo en el vacío, revelando fragmentos de verdades ocultas. Lía enfrentó a la figura, sus manos temblando, la sombra se retorcía a su alrededor y una certeza difícil de procesar la golpeó. La reptadora había hecho más que quitarle. Había dejado algo en ella. El eco de risas lejanas resonó y lentamente, la presencia de aquellos que se habían ido comenzó a rodearlos. Las voces, susurros de advertencia, llamamientos perdidos, requerían su atención. La noche prometía un encuentro inevitable y aterrador, algo que cambiaría todo para siempre. ¿Qué harán ahora?, preguntó una sombra borrosa, su voz era un eco distorsionado. ¿Te unirás a nosotros o te quedarás con lo que elegiste? Un estremecimiento recorrió a Lía. En el fondo, sabía que no habían terminado.
El verdadero horror apenas comenzaba, y el dilema de la elección resonaba dentro de ella como un tambor en la penumbra. Se acerca una tormenta, Lía. «¿Estás lista?», murmuró la sombra, y todo en su interior le decía que el tiempo se les acababa. Con un corazón al borde de la locura, Lía miró a Eduardo, y en su profunda mirada vio un reflejo de la lucha interna que nunca había imaginado tener que enfrentar. La confrontación estaba a un paso, pero el amuleto en su mano latía con una nueva energía. No hemos terminado, ahora es cuando realmente comienza. La noche estaba inmersa en un silencio inquietante, cortado solo por el sonido de sus propias respiraciones. Las sombras danzaban alrededor de Lía y Eduardo, sus formas apenas visibles, pero palpables, como un sudario que se cerraba sobre ellos. El amuleto en la mano de Lía emitía un suave resplandor, como si respondiera a la ansiedad creciente en su pecho. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó Eduardo, con la voz temblorosa, mientras sus ojos seguían los sutiles movimientos en la oscuridad. No lo sé, respondió Lía, sus palabras brotando entre dientes apretados. La desespero apretaba su corazón, y la revelación que aún no entendía presionaba cada vez más. Estaban a merced de cosas que nunca habían comprendido, las figuras difusas alrededor parecían acercarse, sus contornos cada vez más definidos. Podía escuchar susurros, fragmentos de antiguos lamentos que hablaban de dolor y traición, retumbando en su mente con ecos de recuerdos lejanos. Lía apretó el amuleto, deseando que su luz fuese una espada contra la oscura marea que avanzaba. De repente, una sombra más prominente emergió del grupo, abriéndose paso entre las demás como un barco a través de la niebla. Su rostro era solo un vago reflejo de lo que había sido, deformado y arrugado, y el terror surgió en el fondo del estómago de Lía al reconocer ese pálido semblante. «Mamá», gritó de repente ella, mientras el dolor la atravesaba como un rayo. La figura que se acercaba era ella, pero algo en sus ojos le decía que no era solo su madre, estaba poseída por una tristeza infinita. Lía, susurró la figura, y su voz sonó como un canto lejano en una tormenta. Era un llamado, una advertencia, y Lía sintió que el vacío se abría bajo sus pies. No, no puede ser. Eduardo retrocedió, la angustia en sus ojos reflejada en la suya. La sombra parecida a su madre avanzó, extendió la mano, como si quisiera tocarla, como si intentara arrastrarla hacia el abismo de la desesperación. El amuleto se iluminó un instante, parpadeando como un faro. Y Lía se dio cuenta de que las figuras no solo buscaban a aquellos que habían perdido, parecía que anhelaban su energía, su esencia. Una conexión sobrenatural que resonaba en el aire, llamándolos a unirse a una agonía colectiva. «Debemos irnos», urgió ella, haciendo un esfuerzo por mantener la calma, mientras otra figura aparecía detrás de la sombra materna. Esta tenía un rostro que reconoció, un amigo que había desaparecido meses atrás. El horror se multiplicaba con cada nuevo rostro que emergía de la negrura. Lázaro, su amigo de la infancia, se asomaba entre ellos. Pero no era el Lázaro que conoció, su cuerpo era una cáscara vacía, un espectro que se retorcía en el tormento de lo que había sido. «Lía, ven con nosotros», susurró, y su voz era un filo de alambre que cortaba el aire. Ella sintió el tirón en su pecho, una batalla entre el deseo de reunirse con los que había perdido y el terror de convertirse en uno de ellos. Era ese el destino que la raptadora había prometido. Eduardo, paralizado, dejó caer su mirada y se dejó llevar por el horror. No podía decidir, atrapado entre los muertos que parecían querer llevárselo y la vida que aún luchaba en su interior. Lía lo tomó de la mano y tiró de él, pero algo la mantenía anclada a la tierra, una voz en su cabeza, un eco de la raptadora que revestía todo de una opaca tristeza. «¿Vas a abandonarnos, Lía?», preguntó un niño con rostro conocido, sus ojos vacíos reflejaban la angustia que su madre había dejado en él. Un grito de desesperación brotó de su garganta. En ese momento, comprendió el dilema que se presentaba. Si se quedaba, podría unirse a ellos, pero la vida se desvanecería. Si huía, dejaría atrás todas las conexiones que anhelaba. «No»,
gritó, y el sonido resonó como un trueno en el silencio envolvente. La luz del amuleto brilló con fuerza, llamando a todos esos rostros distorsionados, pero a la vez, implacablemente cruel. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y mientras Lía luchaba por resistir, un viento helado giró bruscamente, arrastrando la negrura, trayendo consigo más ecos de risas y lamentos. La tormenta estaba al llegar, y la elección se tornaba más urgente. ¿Qué harás, Lía?, susurró el viento, como si contara cada segundo que se deslizaba entre dedos temblorosos. La tensión era palpable, una línea delgada que podía romperse. La verdadera prueba no era solo contra lo que estaba llegando, sino frente a las elecciones que marcarían su destino, y entonces, en medio de aquel caos, el amuleto volvió a vibrar, arrastrando consigo un mensaje antiguo, un secreto que podría ser la clave de su liberación o su condena. Recuerda, Lía, cada elección tiene un precio. ¿Estás lista para pagarlo? La oscuridad se tragó el claro, y la sombra de la reptadora se alzaba nuevamente entre ellos, formada por sus temores más profundos y deseos olvidados. La lucha apenas comenzaba, y en el eco de su elección, la batalla por el alma de Lía se desataba. La tormenta comenzó con un retumbar, como si el cielo mismo hubiese enterrado un grito dentro de su manto oscuro. Lía sintió el aire cargado de electricidad y terror, cada aliento que tomaba se tornaba más pesado, como si el horror de lo que la rodeaba quisiera arrastrarla al abismo definitivo. Jóvenes y viejos, amigos y seres queridos perdidos, todos compartían la misma mirada, vacía, manchada por el dolor y la desesperación. Era un espectáculo que desnudaba el alma, un eco de la vida que una vez conocieron. «No puede ser real», gritó Eduardo, su voz desgarradora se perdió en el alarido del viento. Las palabras se escurrieron de su boca como agua entre los dedos, incapaz de sostenerse ante la tremenda pena. «Es real», replicó Lía, sintiendo como el amuleto palpitaba en su mano, cada latido resonando como un tambor de guerra en su pecho. «No podemos quedarnos aquí», pero su cuerpo parecía creer lo contrario. Parecía que las sombras susurraban en su oído, prometiendo consuelo en la unión. Los rostros distorsionados de aquellos que una vez amó se alzaban con una memoria tan palpable que podía casi tocarla. Un paso hacia adelante y se convertiría en parte de ellos, un eco atrapado para siempre en la penumbra. Eduardo, aún al lado de Lía, dio un paso atrás, sus ojos reflejando la ceguera del miedo. ¿Y si es cierto? ¿Y si realmente nos quieren? No puedo olvidarlo. Su voz se quebró y una lágrima despeinó su rostro. No. Lía lo apretó con fuerza de la mano. Si nos quedamos, nunca seremos nosotros mismos. Debemos irnos. La sombra de su madre dio un paso hacia ella, como si el abismo abriera sus brazos. Lía, estoy aquí, ven, no te alejes, el dolor que sientes, te lo quitaré. Los murmullos se intensificaron, convertidos en gritos lacerantes que atravesaban la niebla. Hombres y mujeres comenzaron a girar, perdiendo lo que había sido su humanidad, alzando sus brazos como si al hacerlo llamaran por más almas a participar del círculo infernal. Lía se sacudió. La sensación de ser observada crecía, como si 1.000.000 de ojos estuvieran escudriñando su esencia. Tenía que actuar, y rápido. Miró a Eduardo, quien parecía a punto de ser tragado por la desesperación. Piensa en todo lo que hemos vivido, dijo, hablando rápido, antes de que la niebla se lo llevara. En nuestro viaje, en nuestros sueños, en todo lo que hemos deseado. Esto no es más que una ilusión. Mientras pronunció las palabras, el amuleto brilló intensamente, un fulgor que intentaba desenvolverse de la oscuridad. Era un rayo de esperanza en medio del pánico, pero algo dentro de ella también sentía que podía ser un cebo, algo que las sombras querían que siguieran. Una ráfaga de viento cortante amplificó los lamentos, mezclándose en un canto que parecía invitarla a recorrer la senda de los muertos. Con el corazón desbocado, Lía dio un paso hacia atrás, y Eduardo hizo lo mismo. Ambos se encontraron en una lucha silenciosa, un tira y afloja de las almas que se retorcía a su alrededor. Lía,
gritó de nuevo la figura materna, su voz un eco que vibraba en el aire. No te alejes, estamos aquí. La frase contenía promesas y advertencias chocando, un embotellamiento de emociones desenfrenadas. Es mentira, gritó Lía, mientras un escalofrío la atravesaba. La determinación luchaba en su pecho, pero la tentación de la compañía extranjera presionaba con fuerza. La sombra de su madre descendió, el rostro distorsionado transformándose en una mueca como si intentara aferrar la esencia vital de Lía. Una decisión era inminente. La adrenalina se acumulaba y el tiempo pareció detenerse. Estaba atrapada entre el amor que no murió y la desesperación que amenazaba con engullirla por completo. Con cada pulso del amuleto, algo más profundo en su interior se encendió. Un grito interno clamó por la libertad, por salir de la oscuridad que la rodeaba. Aún así, mientras luchaba, la voz de la reptadora resonó, convocando más sombras a su alrededor, un ejército de lamentos y memorias perdidas. ¿Lía, estás decidida?, cuestionó la presencia. Nebulosa, y en esa pregunta todo el horror de su existencia pendía sobre un hilo. La elección que estaba por tomar no solo definiría su futuro, sino que también podría desatar el verdadero horror que esa noche contenía. Sus manos temblaban mientras sus ojos se cerraban con fuerza, como si quisiera bloquear la verdad que se hacía evidente. Todo tiene un precio. La advertencia resonó, y una bruma intensa llenó el aire. Lía sabía que cada decisión podría abrir un abismo más profundo. Luchando por mantener su voluntad, respiró hondo, y el amuleto iluminó la oscuridad, pulsando en un ritmo desesperado. Sin embargo, un súbito estallido de luz la envolvió. Un grito desgarrador resonó en la nada. Todo lo que creía que sabía estaba a punto de ser revelado, y el tiempo se deslizó, llevándola a un abismo que cambiaría su destino para siempre. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad de la reptadora y las elecciones que venían con ella, o caerían juntos al vacío? Lía sintió que el aire se comprimía alrededor de ella, como si las sombras mismas intentaran aprisionarla en su abrazo helado. La luz del amuleto aún titilaba en su mano, un faro de esperanza en medio del caos. Mientras contemplaba las figuras que la rodeaban, su corazón palpitaba con fuerza, resonando con el eco de los lamentos y los ruegos que la rodeaban. La tentación de unirse a ellos, de abandonarse al dolor que prometían, golpeaba como un tambor en su mente. No, gritó, tratando de ahogar los ecos de su madre y sus amigos, quienes la llamaban. Recordó las risas del café, las charlas despreocupadas, y todo lo que había querido construir en su vida. ¿Estaba dispuesta a renunciar a todo eso por la oscuridad? En su interior, algo se encendió, una chispa de determinación brotó en medio del terror. De repente, Eduardo alzó una mano, en un intento desesperado de aferrarse a ella. Sus ojos estaban llenos de rabia y miedo. Lía, resiste. No dejes que ellos te lleven. Su voz retumbó en el aire, como un grito de batalla que la despertó de su trance. Lía miró a su alrededor, sintiendo la presión de aquellos que habían sido atrapados. Cada uno de esos rostros la miraba con un deseo sombrío, pero en sus ojos había también una súplica: no repitieran sus errores. Con cada paso que dio, las figuras se disolvían un poco más. Sabía que el amuleto contenía respuestas y poder. Y, lo más crucial de todo, era su elección. Ya suficiente. Lía gritó, alzando el amuleto al cielo. No soy como ustedes. No voy a dejar que me controlen. El amuleto brilló intensamente, y una ola de luz se esparció, abriendo paso a un claro en medio de la abrumadora oscuridad. La sombra de la reptadora se acercó, su sonrisa retorcida ampliándose al ver la resistencia de Lía. No puedes luchar contra tu destino, querida, susurró, pero su tono ahora estaba cargado de furia. Miente. Lía respondió con fervor. No estoy atrapada en esta pesadilla. Soy más fuerte de lo que crees.
Con cada palabra, el amuleto brilló aún más, liberando una energía cálida que empezó a envolver a Lía y Eduardo. La atmósfera comenzó a cambiar, y de manera inesperada, el eco de los lamentos se transformó en una melodía de esperanza. Cada figura que antes parecía aterradora ahora se desvanecía poco a poco, como un humo que se disipa con la luz. Las sombras que habían sido un océano de desesperación ahora se convertían en un río cristalino que ayudaba a trascender. No, gritó la reptadora, su voz se retorcía en un grito gutural. Esto no ha terminado. Lía sintió como el poder del amuleto le daba valor. No solo estaba luchando por su propia libertad, sino por todas las almas que habían sido atrapadas. Con un movimiento decidido, alzó el amuleto en la dirección de la sombra que antes la había aterrado. Tú no eres nada comparada con lo que he decidido ser. Y con ese último grito de desafío, una explosión de luz emanó del amuleto, llevándose consigo a la reptadora y a todos los que se habían unido a ella. Un destello de luz la rodeó. Cuando Lía abrió los ojos, estaba de vuelta en la zona rosa, en medio de las risas y los murmullos de la vida que había dejado atrás. La noche era clara, y las luces de los Nians iluminaban cada rincón del lugar que solía amar. Al mirar a su alrededor, vio a Eduardo a su lado, tenso pero vivo. Su mirada expresaba la incredulidad de haber salido de aquella trampa juntos. La atmósfera era diferente, ya no había presencia oscura. Era como si el aire, ahora más ligero, ofreciera aliento a todos. Lo logramos, dijo Lía, mezclando alivio y incredulidad. ¿Pero qué nos queda después de esto? Eduardo sonrió, aliviado, mientras tomaba su mano con firmeza. Nos queda la verdad. La vida. Lo que hemos decidido ser juntos. Lía respiró hondo, sintiendo como el peso de la oscuridad se desvanecía. En su corazón, sabía que la lucha nunca terminaría, habría más sombras que enfrentar en el camino. Pero había aprendido la lección más importante de todas, siempre habría luz, siempre y cuando decidieran buscarla. Mientras salían, la música de la zona rosa resonaba en el aire. Ellos se alejaron del café, con nuevos propósitos, listos para enfrentar el mañana, sabiendo que el pasado no los definiría, sino que ellos eran los que escribirían su propia historia. Finalmente, Lía supo que el verdadero poder no provenía del miedo, sino de la unidad y la elección de luchar por lo que realmente importaba. Y así, con la determinación resurgente, se pusieron en marcha hacia el horizonte, donde la luz siempre esperaba. Ahora, si quieres seguir explorando más historias como esta, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Juntos seguiremos viviendo más aventuras.